asignatura. Acá lo que he hecho yo es un listado de las, digamos, actividades que tiene que tener el proyecto de un puente. En general, nosotros vamos a decir que, como toda, digamos, obra, requiere de un proyecto. El proyecto tiene distintas etapas. En el caso particular de los puentes, por tratarse de unas estructuras muy especiales o particulares, requieren un orden. En general nosotros vamos a suponer acá que se trata del puente más complicado, que es el puente sobre un curso de agua. Es decir, no es un puente, un viaducto. Si fuera un viaducto es algo más simple, porque no tenemos un curso de agua que atravesar. Entonces, entender los puentes como obras integrales que requieren la formulación de un proyecto teniendo distintos aspectos de la ingeniería civil, consideramos en este caso el proyecto de un puente para transponer un curso de agua. Ustedes ya han tenido este material, pero bueno, vamos a hacer algún breve comentario y después ustedes harán las preguntas que corresponden, porque esa es la forma. Entonces, hay una serie de etapas que son las que vamos a considerar, acá están explicadas. Esas etapas son las que nos conllevan a la ejecución de un proyecto. Ese proyecto es el que nos permite entender cuál es un proceso lógico. No podemos hacer cosas al tuntum, sino que tenemos que saber tener un cierto orden. Lo primero son los datos topográficos. Acá la reflexión o el comentario que tengo que hacer es que ustedes, si les dicen vamos a vamos a construir, o el objetivo es construir un puente sobre un curso de agua, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en el terreno. Existen dos posibilidades: que la ubicación del puente esté ya definida, porque es, por ejemplo, la prolongación de una ruta o de un camino existente, preexistente. Ese camino, a su vez, hay dos posibilidades: que pueda ser susceptible de ser modificada la traza en las inmediaciones del puente o no. Y la tercera posibilidad, por así llamarla, sería de que ustedes no tienen ningún condicionamiento porque van a construir el puente y después van a construir la ruta o los accesos al mismo. Entonces, en todos estos casos, lo que siempre hay que hacer es buscar los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Y generalmente, cuando nosotros trabajamos con un terreno, si se trata de una digamos, un puente que es rural, vamos a tener seguramente las curvas de nivel. En el caso de los puentes urbanos, la cosa es distinta porque lo que tenemos son construcciones. Nosotros vamos a, digamos, entrometernos, por así decir, o vamos a intervenir una zona que ya está consolidada, como es la zona de las viviendas o de las construcciones existentes en las proximidades. Entonces hay que tener cuidado y saber recabar antecedentes. Si es lo rural, generalmente no hay nada construido, tenemos más flexibilidad en la ubicación, en la definición del proyecto, mientras que si está condicionado por construcciones existentes linderas, la cosa se complica, porque hay que buscar soluciones más precisas, de mayor precisión, y los datos que se relevan seguramente tienen mayor, o nos brindan una mayor información, y debemos considerarlos a todos para no producir ningún tipo de efecto no deseado sobre el ambiente urbano en donde se está trabajando. Entonces, primero buscamos los antecedentes, lo que hemos llamado los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Y no otra cosa que ir a catastro, por ejemplo, tanto de la municipalidad como de la provincia, y ver qué información tienen respecto de la zona. Ahí podemos obtener, por ejemplo, en catastro, las curvas de nivel del Instituto Geográfico Militar, que nos dicen cuáles son saben lo que es una curva de nivel, es decir, los puntos de igual cota, y así podemos tener una idea de cómo es la variación visto en planta, ¿no es cierto?, de esas curvas de nivel y las cotas del terreno. Después podemos hacer relevamientos propios, esto tanto en campaña como en una zona urbana. Siempre es conveniente ir y hacer una serie de mediciones en cuanto a los espacios disponibles, digamos, la distancia que existe entre los puntos que no se inundan en la actualidad, en las márgenes del río, las pendientes que tienen las calles que sirven de acceso, los anchos disponibles, esto es fundamental, la característica de las vías de acceso. Cuando hablamos de la característica
de las vías de acceso, me estoy refiriendo al calibre o ancho que tienen las calzadas y las veredas en la zona de los accesos, si tienen o no desagües pluviales existentes, qué sentido de escurrimiento tienen el agua de origen pluvial, si existen un sistema de desagüe justo en la ubicación en donde se va a construir el puente, cómo vamos a tener que modificar el mismo, si existen otras instalaciones, como por ejemplo conductos de la red de distribución de agua o de cloaca, o líneas de energía eléctrica o gasoductos que generalmente están. Entonces hay que considerarlo y tenerlo en cuenta, porque al nosotros implantar una obra en ese espacio público que ya está ocupado, vamos a necesariamente tener que readecuar esas instalaciones para no producir daños en las instalaciones y garantizar los servicios, ¿no es cierto? Entonces, estos relevamientos propios, que generalmente son relevamientos que se realizan determinando las trazas de las redes o la ubicación digamos, el equipamiento urbano, como pueden ser los postes, pueden ser del alumbrado público, de las paradas de colectivos si existieran, también forma parte del equipamiento urbano, por ejemplo, la cartelería, los semáforos, si es que existen en las proximidades, es decir, un montón de cosas que deben ser relevadas, cámaras de inspección, válvulas de EPEC, válvulas, perdón, del sistema de distribución de agua, transformadores de EPEC, hay a veces estaciones aéreas que son transformadoras de la energía eléctrica y otras veces hay estaciones subterráneas. Entonces todo eso debe ser considerado porque no es fácil la readecuación de las mismas y debe ser tenida en cuenta al momento del relevamiento como un condicionante que seguramente va a influir en las tareas a realizar y el costo de la obra. También hay redes generalmente ahora se han difundido mucho las redes de fibra óptica, entonces recordemos que por más que se trata de empresas de servicio, estas tienen que, digamos, garantizar la prestación del mismo. Por una fibra óptica puede ir la señal para bancos, para instituciones, para escuelas, etcétera, para cuestiones que no pueden ser interrumpidas. Entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones o esas instalaciones. Y eso se hace como a través de las tareas de campo, que consisten en ir al lugar, tomar todas las mediciones, hacer relevamiento fotográfico y planialtimétrico, o sea, sería una taquimetría de estos puntos más importantes que después van a influenciar en nuestro proyecto. Si seguimos, vamos a entrar, como hemos dicho que vamos a trabajar sobre un río, tenemos los datos hidrológicos. Ustedes ya saben lo que es la hidrología, entonces primero vamos a buscar, digamos, la repartición que tenga a su cargo el control de los ríos en los cursos de agua, como en este caso no solamente río, porque hay canales también. Entonces, la misma repartición, generalmente esto en la ciudad de Córdoba es de la provincia, es digamos, una competencia que le corresponde a la dirección de la DIPAS, ¿no es cierto? Es la que hoy, o la Dirección General de Hidráulica, que se llamaba en ese tiempo, o Hidráulica de la provincia, también se llamó. Entonces, ellos tienen los antecedentes estadísticos. ¿Qué son estos? Y van a decir, en tal fecha se produjo una creciente de tanta magnitud en ese río, en ese curso de agua, y esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar cuál es el calibre de la sección de pasaje del agua por debajo del puente. Después tenemos que analizar el periodo de recurrencia. Ese es un dato que también nos suministran las reparticiones públicas en base a los antecedentes de los registros que ellos han tenido hidrométricos de las alturas, o la altura o profundidad que tiene el río en distintas épocas del año. El periodo de recurrencia es el periodo de tiempo para el cual se acepta que haya una crecida máxima a la de diseño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un periodo de recurrencia de 50 años, quiere decir que yo tome como creciente el máximo caudal que se produjo en los últimos 50 años, con posibilidad de que se repita, obviamente, dentro de 50 años, o mañana. Entonces, yo he tomado
la previsión en el tiempo que yo considero para hacer el proyecto de mi puente. Normalmente 50 años, y por lo general los puentes, ustedes habrán visto, en la ciudad de Córdoba duran mucho más. ¿Por qué? Porque Córdoba es una ciudad que está, el río Suquía, está canalizado, o sea, hay un control por parte de la Dirección de Hidráulica, que es la que, o la DIPAS, mejor dicho, que es la que regula el caudal que se vuelca al río desde el dique, por eso tiene el dique San Roque, se dice que es un curso regulado. Lo que sorprende a veces son los aportes de los distintos sectores de la ciudad y aledaños a la misma que incrementan notablemente el caudal. Entonces, en la ciudad, digamos, en las afueras o en los suburbios es un caudal, y cuando ingresa a la mancha urbana propiamente dicha, se incrementan los caudales por los desagües y escurrimientos superficiales. Córdoba es una ciudad que ha crecido, digamos, en forma desmesurada, desmedida, prolongando grandes extensiones. De hecho, el ejido urbano es uno de los más grandes del mundo, y eso trae aparejado con la pavimentación, la impermeabilización del suelo y el aporte de importantes caudales al río, como consecuencia de las precipitaciones. Entonces, viene otra etapa que es el cálculo de caudales y velocidades. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de caudales y velocidades? Bueno, hay, digamos, distintas maneras. Yo lo que voy a hacer primero es hacer un relevamiento, que tengo que hacerlo ahí in situ, de, digamos, fundamentalmente para determinar mediante un ensayo las velocidades del río. Se puede hacer a través de un ensayo midiendo cuál es el tiempo que tarda una partícula o un elemento que está flotando en escurrir en un determinado espacio. Ese sería un sencillo experimento o dato que sirve de aporte, pero se determina el caudal en función de una fórmula, ¿no es cierto? Sabemos que en realidad, se determina la velocidad en función de una fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por un lado, el caudal, que es un dato que nos suministra, como les decía, hidráulica, o sea, el que ha medido los distintos caudales del caudal máximo en los últimos 50 años, por ejemplo, o los últimos 100 años. Entonces es un dato que tengo. Lo que no tengo es, como la ecuación de continuidad dice que el caudal Q es igual a B por A, nosotros tenemos que determinar el área, fundamentalmente el área de la sección transversal por debajo del puente. Esa es nuestra incógnita. Entonces tenemos que de alguna manera determinar el valor de I, y se puede calcular a través de la fórmula de Manning. Se puede despejar de ahí. Y para eso tenemos que tener, obviamente, verificar la pendiente del río, ¿no es cierto? La pendiente del río, ¿cómo se hace? Tenemos una pendiente del pelo de agua y tenemos teóricamente que nivelar cuál es la pendiente del fondo del lecho en la parte más profunda, porque ahí nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Por ejemplo, el fondo del río, por una singularidad que exista aguas abajo, tenga contrapendiente, ¿no es cierto? Que tenga un tirante en un determinado momento y que se haya producido un remanso aguas abajo y una erosión retrógrada que con la acumulación de material de arrastre, de manera tal que se modifica la pendiente del río, la pendiente del fondo. Entonces, cuando tenemos eso, verificamos, calculamos por Manning el valor de I, podemos despejar, ¿qué cosa? El valor del área. Entonces, Q igual a B por A. Con la pendiente calculamos la velocidad, con el caudal y la velocidad determinamos el área. Es el área necesaria que nosotros tenemos que utilizar para dejar pasar un caudal que es el del creciente. Y el área, nosotros, es importante porque en función nosotros vamos a hacer varios perfiles transversales en el río, aproximadamente cada 50 metros, depende si hay una curva o alguna, digamos, singularidad en el curso de agua que requiera que se densifiquen estos perfiles transversales, de manera tal de determinar la cota del fondo, el pelo del agua y cómo es la sección sumergida, o sea, cómo es el terreno que se encuentra bajo el agua.
¿Mm? Entonces, teniendo eso como elemento, nosotros vamos a ir, podemos determinar en base al área y la pendiente del fondo, con un sencillo método de integración de áreas, podemos determinar cuál es el área para distintos valores de la altura, digamos, del nivel de crecida. No sé si me entienden. ¿No entienden algo? Yo tengo una sección, digamos, transversal del río que tiene una forma cualquiera en donde está el lecho. Bueno, pongo una línea horizontal y voy subiendo la línea y calculando las áreas para ver si con qué valor de altura sobre el fondo del río tengo el área necesaria. ¿Mm? Fíjense, para hacer esto hay que tener en cuenta la pendiente del río, la singularidad del curso de agua y las características de la margen. Y también los niveles de inundación. Es un dato fácil de encontrar porque en los ríos generalmente se sabe, los vecinos, en el caso de las ciudades, y si no, en el caso rural, se ve hasta dónde ha llegado el nivel de la crecida por los depósitos de arrastres y la falta de vegetación, ¿no es cierto?, que ha sido arrastrada. Entonces, una vez determinados todos estos valores, yo voy a proceder en un método, podríamos llamar iterativo, a calcular cuál es la altura cuál es la altura mínima que tiene que tener el puente para dejar pasar la sección necesaria, para dejar pasar a través de su sección el caudal, que es el de diseño. Entonces, lo que yo hago es calcular las secciones transversales. Si tengo la posibilidad de elegir entre varias alternativas, supongamos que no está hecha la ruta en un camino rural, entonces lo que voy a hacer va a ser hacer este análisis en 2 o 3 lugares en los que existe la posibilidad de emplazar la obra. Entonces, ¿qué hago? Determino esa sección transversal, voy subiendo la horizontal para ver cuándo se cumple esa sección necesaria para que escurra el caudal, y esto lo puedo hacer en distintos sectores y voy a obtener ¿qué cosa? Distintas distancias entre los puntos extremos del área, que en definitiva me marcan la longitud del puente, la longitud que es necesaria que tenga el puente. Entonces, la variable fundamental el dato que tenemos es el caudal, y la variable a calcular, a determinar, es la velocidad, para lo cual necesitamos el valor de la pendiente. ¿Está claro? Entonces, con esos 3 elementos podemos determinar el área necesaria, y después, conociendo el perfil del fondo del río, podemos determinar para distintas alturas cuál es el área necesaria. Esa es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque en el agua flotan cosas. Por ejemplo, puede flotar en una creciente un auto que se lo lleva la corriente, puede flotar un árbol, ¿no es cierto?, de dimensiones importantes. Entonces yo a ese nivel, llamémoslo, sería el nivel de inundación o la altura de diseño, digamos, que surge del cálculo para satisfacer el área necesaria, le voy a incrementar con una revancha de 1 metro aproximadamente. Y ahí voy a tener, en definitiva, la longitud total del puente y algo muy importante, que es la cota de fondo de la superestructura, o sea, de las vigas. Podemos llamarle cota de fondo de viga. Después a esto le voy a tener que hacer una corrección a esa área. ¿Por qué? Por la sección transversal de las pilas, que son elementos intermedios que obstruyen el paso de ese caudal. Entonces, le tengo que agregar otra altura para compensar la disminución de sección que producen las pilas al escurrir el agua. Entonces, hechas estas 2 correcciones, yo tengo la longitud del puente, la longitud total del puente. Y voy a determinar, en función de lo que yo quiera diseñar, voy a decir, bueno, tengo 100 metros, puedo hacer 4 tramos de 25 metros. Si hago 4 tramos de 25 metros, tengo los 2 estribos y 3 pilas intermedias. Entonces tengo que ubicar las pilas intermedias. No necesariamente, si se trata de vigas simplemente apoyadas, tienen que ser de la misma longitud, podrían ser de diferente longitud. Por ejemplo, 2 tramos más cortos, un tramo central de mayor longitud, o al revés, 2 tramos largos y uno central de menor longitud. Generalmente lo que se trata es de distribuir en toda la longitud del puente tramos de igual longitud para
facilitar el proceso de construcción de los elementos resistentes, las vigas, y también la ubicación de las pilas no tan próximas. Para nosotros construir, recuerden, las pilas, vamos a tener que desviar el cauce del río para hacer una especie de recinto en donde se pueden realizar primero las fundaciones y después la estructura. Entonces, estos serían los datos hidrológicos. Hasta ahora vamos con los niveles de inundación, que nos permiten calcular esto. Datos geotécnicos también hacen falta. Tenemos que tener, nosotros una vez que hemos definido en dónde van a estar ubicados por la longitud del puente los estribos y las pilas, entonces tenemos que hacer los estudios de suelo en el sector de estribos, los estudios de suelo en el lecho del río. ¿Por qué? Porque en el lecho del río tenemos generalmente un suelo distinto al de los estribos. En los estribos puede ser, en la ciudad de Córdoba hay muchos lugares en donde hay tosca, una tosca consolidada que tiene buena resistencia a una determinada profundidad. Mientras que en el lecho del río generalmente puede haber eventualmente una lente de arena a cierta profundidad, pero si no, generalmente es material aluvional, de rocas de tamaño importante. Entonces, las fundaciones puede que sean diferentes, de diferente tipo, en la zona de estribo a la zona de pilas. A nosotros nos ha tocado acá, por ejemplo, el puente Maipú, de un lado tiene pilotes el estribo, en uno de los estribos tiene pilotes, y en el otro, como había un macizo de una arcilla consolidada, la fundación es superficial, ¿no es cierto? De resistencia, o sea, una fundación que si bien está enterrada en una tosca, es superficial. No sé si ese o el puente, a ver, sí, ese puente. Bueno, después también hay que hacer el estudio de suelo en la zona de acceso. Recordemos nosotros que nosotros tenemos generalmente, como hemos subido la cota rasante, vamos a tener que hacer un terraplén en ambos lados. El terraplén tiene un peso, hay que ver qué tipo de acceso, qué tipo de suelo tengo en la zona de los accesos donde lo voy a cargar. Si es un suelo blando, ¿no es cierto?, compresible, cuando yo le ponga 5 metros de material de terraplén, con un peso, porque pongo 0,20, supongamos, o algún material, digamos, granular, que puede pesar 1.800 kilos por metro, estoy cargando en 5 metros con 10 toneladas por metro cuadrado, entonces tengo que ver que no se vaya a hundir la subrasante y, digamos, o el suelo de apoyo, el suelo natural, en cuyo caso, si no me diera la resistencia adecuada, tendré que sanearlo, hacer una obra previa de saneamiento, sustituyendo ese suelo blando por otro, de manera tal que el bulbo de presiones que genera el terraplén sobre el subsuelo sea compatible con el tipo de suelo del que se trate en la parte aledaña. Los estudios de suelo en la zona de acceso permiten la elaboración de perfiles dafológicos o de suelo. También tenemos que determinar los niveles freáticos. Obviamente, ustedes saben que debajo del río, debajo del curso de agua, hay otro río que se llama subalvio. Pero en los accesos también puede existir nivel freático que está muy próximo, y eso tiene el problema de que con una creciente o inundación se pueden saturar los suelos correspondientes al terraplén, como pasa en los caminos. ¿Vieron cuando los cubre el agua? Bueno, el terraplén falla. ¿Por qué? Porque se sobrehumedece y pierde totalmente sus características físico-mecánicas que le confieren resistencia. Entonces se deforma la calza y después hay que rehacerlo o buscar otra cosa. Bueno, ahí viene la elección de las cotas de apoyo. Si tengo todos estos datos geotécnicos, yo sé que, por ejemplo, con 10 kilos por centímetro cuadrado o 15 kilos por centímetro cuadrado, puedo tener un pilote de punta, o más, 20 kilos por centímetro cuadrado. En función de la resistencia del suelo que yo tenga en la zona de apoyo, va a ser la dimensión del bulbo que yo haga, digamos, del cono que haga en la base del pilote para tener la sección requerida para soportar las cargas. Pero hasta ahora estoy todo medio, hasta esta etapa, estoy predimensionando, no he dimensionado nada. Son elecciones de cosas que son básicas. O sea, ¿esto cómo es? Les dije al principio, es un proceso, entonces requiere una serie de etapas, y acá están más o menos ordenadas para que ustedes, si el día de mañana les toca un puente, hagan esto siguiendo una receta, por así decirlo. Pero esto tengan en cuenta
que es un proceso que puede llegar a ser iterativo, más si existen varias alternativas. Vamos a ver cuáles son los procedimientos que se utilizan, por ejemplo, para elegir una alternativa sobre otra. Entonces, hasta acá vamos bien con los datos geotécnicos. El proceso de proyecto. Entonces, ahora viene estos son los datos, ¿cierto?, que hemos recabado, son los datos que hemos visto hasta ahora, que son tres, los datos, los antecedentes, el relevamiento propio de las tareas de campo, los datos hidrológicos y los datos geotécnicos. Ahora, con estos datos, yo ya puedo comenzar a lo que hemos llamado el proceso del proyecto. Entonces, lo primero es definir las distintas alternativas de ubicación. Ahí dice de no existir condicionante, que eso ya lo expliqué. Entonces, hay una selección racional de alternativas. Acá hay dos métodos. ¿Cómo son los métodos? Bueno, un puente es una obra que tiene características técnico-económicas. Entonces, hay varios sistemas. Uno de ellos es, no sé si después está más detallado o sigue esto. Ya, si no, se lo explico. No, ahí está. Ahí está. Selección racional de alternativa. Hay dos métodos. El método de la matriz de atributos, que se llama. Yo supongamos que tengo tres alternativas. Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método es un cuadro de doble entrada, como un tablero o un cuadro de doble entrada. Digamos, en la misma, voy a generar distintas columnas según la alternativa, ¿cierto? Voy a tener alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 en una misma fila. En una misma fila tengo las distintas alternativas que me van a determinar columnas en esa matriz. Y en la otra entrada voy a tener en cada fila una cosa que se llama, que sería un descriptor, o mejor dicho, una categoría. Por ejemplo, puede ser, ¿qué es la categoría? La longitud del puente. Una categoría puede ser la longitud del puente. Otra puede ser el número de tramos. Otra puede ser la profundidad de la fundación, porque puede variar de un lugar a otro. Otra puede ser la dificultad constructiva, ¿no es cierto?, para el montaje de las vigas, supongamos. Otra puede ser los volúmenes o la cantidad de material necesario para el terraplén, ¿no es cierto?, de acceso. Otra puede ser la afectación, supongamos, de terrenos privados para la expropiación, ¿no es cierto?, en porcentaje. Otra puede ser la cantidad de pilas que debo construir. No es lo mismo construir 2, 3 o 4 pilas, según la alternativa. Eso tiene que ver con la longitud del puente, pero son dos variables que pueden combinarse. Entonces, a cada una de estas categorías, que son o características de cada alternativa, yo le voy a dar un peso relativo. Es decir, le voy a poner un número. Supongamos que me caracteriza o me representa a mí la importancia que yo le doy a ese aspecto o a esa categoría en el proceso de elección. Entonces, por ejemplo, longitud del puente le pongo 10, profundidad de fundación le pongo 10, volumen de terraplén de acceso 8, de acuerdo a la importancia que yo le dé. Entonces hago, para cada alternativa, voy a definir un número, ¿no es cierto?, del 0 al 10, ¿no es cierto? Voy a decir, bueno, la longitud es 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, esta otra es 80, entonces el 80% la longitud, uno el 100%, otro el 80%, otro el 30% o el 50%, otro el 150%, porque es mucho más largo. Lo mismo con los pilotes. Y después es un método, en definitiva, de doble ponderación. Entonces, de cada categoría, en función del peso que le doy a esa categoría, para cada alternativa voy a tener un número. Después sumo esos números y la alternativa que, digamos, me da el valor más alto es la alternativa que gana. Entonces, digamos, el valor más conveniente para mí. Entonces yo tengo que analizar distintas categorías
o características, por así llamarla, de cada una de las alternativas y evaluar la que resulta más conveniente. Eso es un método racional. ¿Por qué? Porque habrá categorías que son positivas y negativas, entonces suman con su signo. Por ejemplo, si yo tengo la longitud del puente, a mí no me conviene que sea muy largo porque es más costoso. Los puentes, el costo del puente es directamente proporcional a la longitud y no al ancho del puente. Fíjense, porque lo que yo estoy tratando de hacer es salvar un vano. Entonces, que lo haga de 12 metros, de 14 metros, no me incide tanto como hacerlo de 15 metros o de 20 metros. ¿Y saben por qué es eso? Porque el puente es una estructura que está sometida obviamente a flexión. Es la carga más importante, la flexión, la torsión y el corte, pero analicémoslo desde el punto de vista de la flexión. Yo tengo una viga de 10 metros, supongamos que voy a hacer un puente y tiene 10 metros de luz, y otro tiene 20 metros de luz. Saben ustedes que toda viga tiene un peso propio. El peso propio, que es en una carga uniformemente distribuida de la viga, el momento que genera es Q por L cuadrado sobre 8. Entonces sería Q, que es la misma, ¿no es cierto?, por L al cuadrado, en un caso 10, al cuadrado es 100, y el otro es 20, 20 al cuadrado es 400 sobre 8. La carga es la misma y 8 es la misma. Entonces, fíjense, uno es 400, uno es 4 veces mayor el momento que yo tengo que tomar y el costo de, obviamente, las armaduras, la sección, todo, para absorber ese tipo de momento. Entonces, por eso depende de la linealidad, porque la linealidad, o sea, la longitud, mejor dicho, está asociada a la flexión que tú voy a tener que tomar, ¿no?, con la estructura. Mientras que el ancho no produce efectos importantes desde el punto de vista, digamos, o tan diferenciadores desde el punto de vista estructural, ¿no? Porque yo de última, si quiero más ancho, le pongo una viga más, de la misma longitud que todas las demás. ¿No? Bueno, entonces, en el proceso de proyecto, la alternativa de ubicación. Después viene la determinación del caudal. Bueno, acá está un poco lo que ya les expliqué, de la sección de pasaje, la altura y longitud del puente, la elección del esquema estructural. Acá tengo que decir, bueno, para esta longitud, que son 100 metros, voy a tomar 2 estribos y voy a poner, quiero 4 tramos, entonces voy a poner 3 pilas intermedias, supongamos. ¿Está bien? Sí, 3 pilas intermedias en función del número de tramos, que si yo tengo 100 metros, un tramo de 20 metros, incluso podría hacerlo de 25 metros, hasta 28 metros. Depende también eso, dónde esté el puente, porque, y qué tipo de estructura haga, si la superestructura, porque, a ver, en los puentes, las fundaciones son todas más o menos lo mismo, tendrán más o menos número de pilotes, tendrán más o menos longitud esa fundación, salvo que sea superficial. Pero lo que me va a cambiar a mí va a ser lo que me va a condicionar mucho el costo de la obra, es si las vigas, que son los elementos resistentes que yo tengo que hacer para soportar las cargas de proyecto o de diseño, las puedo hacer en la obra o las tengo que prefabricar. Y en cuyo caso, si las tengo que prefabricar en planta, ¿a qué distancia está esa planta del lugar en donde yo la voy a colocar? En ambos casos tengo que hacer un montaje también, que eso es más o menos lo mismo. Generalmente las vías postensadas pueden tener mayor longitud que las pretensadas. ¿Por qué? Porque las postensadas yo puedo construir una playa de postensado ahí al lado de la obra y ahí le doy cualquier longitud, la que yo quiera, siempre y cuando eso esté de acuerdo con la capacidad que tenga yo para realizar el montaje. Es decir, yo no puedo hacer una viga de 35 metros si no tengo dos super grúas para realizar el montaje. La voy a tener abajo a la viga, no la voy a poder montar. Mientras que si yo hago vigas de 20 metros, me conviene quizás prefabricarlas en planta, y las hago pretensadas en lugar o postensadas también. Las pretensadas generalmente son más esbeltas y la limitación de la planta viene dada por la longitud de la pista de tesado, o sea, de pretensado, ¿cierto? En toda planta de prefabricación de vigas pretensadas hay una pista
que tiene una determinada longitud a la que se pueden colocar el gato y se pueden tensar los alambres en el momento que se hormigona. Entonces, esa es la limitación. No hay probablemente plantas de pretensado que tengan pistas de más de 30 metros, porque después, ¿qué hago con la viga? ¿Cómo la saco de ahí? Tengo que tener un helicóptero para sacarla, porque no hay forma de cargarla y tampoco tengo ninguna forma de transportarla a 35 metros, ¿no es cierto? Entonces, no hay ni, primero por el peso propio y después porque, imagínense un semi-remolque que tiene 35 metros, más el tractor son 40 metros. No doblaría en ninguna esquina eso. Entonces, esa es una limitación. Todas esas limitaciones hay que tenerlas en cuenta. Bueno, acá está la elección del esquema estructural. ¿Qué podemos decir de esto? Si vamos a hacer una estructura porticada, una estructura simplemente apoyada, una viga continua, si podemos hacer un tablero mixto que puede ser metálico y de hormigón. ¿Por qué no se usan los tableros mixtos acá? ¿Qué les parece? Ustedes, por favor, digan algo. No digan nada. ¿Qué les parece? ¿Por el acero, profe? Voz alta, porque no le escucho yo. No ¿Por sé el quién. acero? Sí, si es mixta, es de acero y hormigón. ¿Pero por qué? ¿Qué les parece? Ya son casi ingenieros. Abel Latini, que asentía toda la clase. Prendan las cámaras. ¿Se acuerdan que era esa la condición? De que prendan las cámaras. Ahí está mejor. Haddad, ¿no tiene cámara usted? Ah, sí tiene. Lara Liz. Miren, hay 43 y yo veo unas pocas cámaras. ¿Qué pasa? ¿Mm? Bueno, le decía diferentes alternativas de determinación es por el costo del acero. El acero acá es muy caro, en cambio en otros lugares no. De hecho, en los edificios, además que un material más liviano que permite, por ejemplo, hacer esos rascacielos, si hiciéramos rascacielos de 300 metros de hormigón, sería muy complicado el peso propio que tendrían esos edificios. Entonces el acero es una estructura liviana que tiene sus pros y sus contras. Sus pros, la rapidez constructiva, los contras que no resisten el fuego, por ejemplo. El hormigón resiste más los incendios. Los contras del hormigón es que al tener más masa para igual a altura, entonces en caso de sismos, las fuerzas de inercia son mayores. Es decir, las estructuras metálicas tienen una capacidad de disipación de energía más grande que las de hormigón. Bueno, y determinación del número de tramos. Entonces, después Profe, sí. en la selección racional de alternativas, había dicho que eran 2 métodos, ¿puede ser? Nombró uno. ¿Qué hay qué? En la selección racional de alternativas, Sí. había dicho por 2 métodos, ¿puede ser? Uno es el método, sí, de la matriz de atributos y otro es el que se llama el método lexicográfico. Pero con que sepan el de la matriz de atributos, que es un cuadro de doble entrada, en donde se ponen estas cuestiones que les he mencionado, ahí pueden hacerlo. En realidad es como si ustedes hicieran una fórmula polinómica de varios factores en donde le dan un peso relativo a cada factor y le dan una calificación a la categoría, o sea, para cada alternativa. Entonces, es más fácil explicarlo casi así. Si ustedes dicen, yo al peso propio, supongamos, le voy a dar
un 30% de valor. Entonces calculo el peso propio de cada alternativa. A la longitud le voy a dar un 100% de valor, muy importante, o el triple del peso propio, entonces le pongo 90. Entonces voy viendo y hago con su signo, ¿no es cierto? Porque puede ser más o menos, puede ser positivo o negativo, pongo que todo lo ventajoso sea positivo y todo lo que no sea negativo, entonces obtengo un valor del resultado de esa fórmula polinómica. Bueno, determinación del número de apoyos, definición del tipo y naturaleza de los estribos, definición del tipo de tablero, determinación del tipo de fundación y cota de apoyo, la verificación de los parámetros hidráulicos, la definición de los accesos del puente, la definición de los sistemas de desagüe en la zona de acceso, que eso ya hemos hablado. Si yo voy a hacer una rampa, tengo que sacar el agua de la rampa, el cálculo de los diferentes elementos estructurales, que son las vigas, las columnas, las veredas, la losa, la carpeta de desgaste, los estribos, la losa de aproximación, la confección del proyecto ejecutivo y la elaboración del pliego de especificaciones técnicas de la obra. Siempre los puentes son obras públicas, o sea que las hacen las reparticiones públicas, el Estado en general. Entonces, si hay que hacer un proyecto ejecutivo, ¿qué es el proyecto ejecutivo? Es algo con lo cual yo con esos planos y las especificaciones técnicas puedo hacer la obra. Y la elaboración del pliego de especificaciones técnicas de la obra, que es lo que sirve para saber qué es lo que voy a tener que cotizar como empresa si voy a construir ese puente. Después viene la confección del cómputo métrico de la obra. ¿Por qué? Porque el pliego de especificaciones técnicas especifica los ítems que yo voy a tener en el puente. Voy a tener hormigón para pilotes, voy a tener hormigón para cabezal de fundación, voy a tener hormigón estructural para todo lo que sean las pilas, las vigas de bancada, los estribos, voy a tener hormigón prefabricado que va a ser para las vigas, voy a tener hormigón armado para la losa de aproximación y la losa del puente, voy a tener concreto asfáltico, por ejemplo, para la carpeta de rodamiento, voy a tener un ítem baranda, otro iluminación, es decir, todos los ítems, otro losete de las veredas, conducto de desagüe, entonces todo eso está, esos son los ítems que tienen que estar definidos en la especificación técnica. Después de cada ítem, como tengo el proyecto ejecutivo, mido y calculo la cantidad. Entonces, me va a decir tantos metros lineales, tantos metros cúbicos de hormigón, supongamos, prefabricado. Entonces, después tengo que poner un precio de eso, a ese ítem por unidad de medida. Tengo que hacer el análisis de precios de los diferentes ítems. Y decir, bueno, acá ¿qué tengo? Necesito una planta hormigonera, necesito un camión, necesito la pista, la amortización del equipo, el gato, de tesado, todos los elementos que intervienen, que serían los equipos. Tengo el costo, al costo le aplico el impuesto, el beneficio y el impuesto, y ahí tengo el precio. Entonces, eso con cada uno de los ítems. Una vez que tengo el cálculo de los análisis de precios, de todos esos ítems que he ido definiendo y tienen sus especificaciones técnicas, hago la multiplicación de la cantidad del ítem en metros con lo que sea, por el precio unitario y tengo el precio del ítem. Si sumo todos los precios del ítem, tengo el presupuesto de la obra. Y entonces después tengo que confeccionar el pliego de condiciones generales de la obra. ¿Qué es? El pliego de condiciones generales es aquel que establece cuáles son las condiciones y el mecanismo de contratación que se va a hacer. Hay que establecido cómo se hacen las ofertas, cuáles son los documentos de la presentación para la licitación, en fin, todo eso. Y con eso se acabó sería el final del proceso de proyecto. Bueno, ahora les toca hablar a ustedes. ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión? Esto de la matriz, profe, de tributos, puede ser que sea similar al tema de cómo se analiza el impacto ambiental de la obra. Claro, La matriz. claro, ustedes deben tener el impacto ambiental que tienen, indicadores que analizan el impacto ambiental. Analizamos los ruidos, el Claro. olor. Y usted le da entonces, al ruido le da un peso. ¿Qué otra cosa? El polvillo, la afectación Claro, al agua de la zona. son distintos
podríamos decir, descriptores de una alternativa o una solución, llamémosla ambiental. Y bueno, es un método, digamos, elemental de comparación de alternativas. Y después eligen la que más les conviene desde el punto de vista técnico-económico, porque también se pueden analizar los costos, ¿no es cierto?, el presupuesto de cada obra, ¿no? Y en base a eso se puede determinar, no hay que tener en cuenta solamente, es más, la ley de obras públicas y las licitaciones no siempre se adjudica la oferta más económica. La ley dice que tiene que ser la más conveniente. Y la más conveniente, ese término conveniente que es tan raro, implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, no solamente el costo, sino también el impacto ambiental que tiene, por ejemplo, la obra, o por ejemplo, el tiempo de ejecución. Si una obra, un proyecto, yo lo puedo ejecutar en 8 meses y a otro en 12 meses, ¿no es cierto? Es mucho más importante, tiene un valor mucho mayor el de 8 meses, porque me va a permitir disfrutar la obra 4 meses antes. Y eso en costo operativo, imaginemos que es un puente que con el cual se termina una ruta alternativa, que permite el desvío del tránsito y ahorrar, qué sé yo, 15 kilómetros en un recorrido. Imaginemos todos los usuarios que van a ahorrar 15 kilómetros una vez que esté inaugurado el puente. Entonces, si en una alternativa lo hago hoy y en otro lo voy a tener hoy y en otro lo voy a tener dentro de 4 meses, y bueno, todo ese ahorro de dinero del usuario es un importante factor para tomar la decisión, ¿no es cierto? Bueno, y ahí se acabó la presentación. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se me escucha, profe? Sí, espérense que voy a dejar presente. ¿Se me escucha ahí? Sí. En el estudio de suelo en el lecho del río, ¿cómo se hace Sí. cuando es un río, por ejemplo, como el Paraná? Bueno, el Paraná más vale que cuando se ha hecho así, se han hecho, digamos, se hacen como unas plataformas o islas, digamos, artificiales, y ahí se hace el estudio. Se pone la máquina, como les comenté que se hicieron los pilotes en el puente Casafús. Se hace como una isla, digamos, primero se coloca una tabla de estaca, después se comienza a echar arena o suelo, ¿no es cierto? Y el estudio de suelo obviamente se hace a partir del fondo de la perforación. Y eso tiene que hacerse en una época en donde el río tenga un estiaje, o sea, que esté lo más bajo posible para que eso sea lo menos costoso posible. También se puede, en el caso del río Paraná, tiene un ancho importante, entonces se puede avanzar con una especie podríamos decir, para llamarlo de alguna manera, construir como una especie de escollera, ¿no es cierto?, de material que se aporta hasta una cierta distancia del margen y ahí hacer la perforación para determinar el lecho, qué características tiene el lecho del río. De cualquier manera, siempre, en todos los puentes, cuando se hace el proyecto de la obra, se hace un estudio de suelo, generalmente en los extremos. Y eventualmente, si es una obra complicada o está en un lugar en donde los datos geológicos son muy variables, se puede hacer en el momento del proyecto el estudio de suelo en el centro del río. Y si no, lo que se pone en el pliego es que a título informativo, ¿no es cierto?, se dan digamos, el estudio de suelo en los extremos y previo a la ejecución de lo que se llama el acta de replanteo, que es el inicio de la obra, la contratista debe realizar por su cuenta, y debe incluir ese costo en la obra, en el presupuesto, un estudio de suelo en la zona del río. Entonces, para verificar la profundidad de la fundación adoptada. Porque cuando trabajamos, por ejemplo, con pilotes, el pilote tiene un costo por metro lineal. Entonces, toda obra puede ampliarse hasta un 20%. Es decir, yo podría darle un 20% de la profundidad de las pilas, en donde no he hecho el estudio de suelo, y podría absorber ese 20% con una mayor cantidad de dinero que tengo que pagar por ese pilote si estuviera más allá.
¿no es cierto? Y si tuviera el 50% más largo, se puede ampliar el ítem también. O sea, no solamente hasta el 20, sino hacer un convenio fijando un nuevo precio y ampliar el ítem. Dentro de manera tal que el monto de esa total ampliación sea menor al 20% del monto del contrato. ¿Está claro? No sé quién preguntó. Sí, profe, está claro. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Está rico, Marianela, el café? Ah, ¿no está tomando café? Yo veía ahí una cosa. No, debe ser la luz de que entra por la Ah, la ventana. luz. Sí, no está Sí. tomando café. No, Bueno, han entendido muy claro esto. Ahí está es cuestión de saber qué decir en cada una de las etapas, ¿no? Son etapas que en realidad es muy importante que lo entiendan porque es como una receta para calcular cualquier puente. Más que para calcular para el proyecto del puente. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? ¿Ninguna? Qué mentiroso, ojo. Claro que soy yo, una de dos. Profe, Creo que son mentirosos. Sí, ¿se escucha? le escucho, sí, no sé. A mí me quedó más o menos claro cuando dijo que por ahí no importaba tanto el ancho del puente con respecto a la longitud, pero ese, digamos, cuando vos haces la comparativa en el método, sería en la estructural. O por qué no? No, Por ejemplo, vos cuando vas a yo hago analizar la parte... escuchen, cuando yo hago la comparativa, no puede ser una diferencia entre una alternativa y otra el ancho del puente, porque el ancho del puente viene definido en función de la categoría de la ruta. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si yo estoy libre de definir el ancho, voy a hacerlo lo más ancho posible para que dure más. Porque si ahora es imagínense ustedes, no sé si ustedes vieron la circunvalación. En el anillo de circunvalación, cuando se hizo el cierre del anillo de circunvalación, los puentes tenían 2 trochas. Y después se ensanchó la circunvalación. Entonces se hicieron ensanches de puentes en la zona esa. Y el ensanche de puente implica, fíjense, son puentes que no tienen pilas intermedias, o sea, son puentes deben tener 15 metros, 20, sí, 15 metros, no más, o menos. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y prolongaron la viga de, digamos, la viga de bancada, ¿no es cierto? Construyeron una columna más o pilote, ¿m? Prolongaron la viga de bancada y pusieron otra viga. Demolieron la losa, la unieron a esta ensanche de losa y arriba la faltaron. Pero tuvieron que también corregir el muro de ala, es decir, hacer toda una modificación. Pero en realidad eso no hubiera sido necesario si hubieran previsto que en vez de 2 trochas tendría que tener 3, porque tuvieron que agrandar el terraplén, ensanchar el terraplén, y eso es tan importante como un puente en muchos kilómetros, ¿no? El ensanche de un terraplén. Lo que pasa es que la obra de la circunvalación fue proyectada en 1950, hace 72 años. Entonces, obviamente, los volúmenes de tránsito cambiaron y bueno, se venía haciendo, se comenzó por las décadas del 70, sí, 75 empezó la obra, y recién se termina 40 años después, 47 años después. Todavía hoy en día están modificando los rulos, fíjense, la circunvalación es una autopista. Entonces las autopistas se caracterizan por tener control de acceso. ¿Qué quiere decir control de acceso? Que no puede entrar uno así por una tangente, ¿no es cierto? No, tiene que entrar a través de un canal que está hecho para incorporación lenta del vehículo al flujo de tránsito. Para eso se necesita un trébol o una rotonda, digamos, que vaya subiendo el nivel, una curva y que se enganche con el flujo de tránsito.
Y eso es una obra importante, porque tiene mucho movimiento de suelo, que ustedes ven que hay algunos lugares en la circunvalación que ustedes van y quieren doblar a la izquierda y tienen que pararse en el puente, esperar que le dé paso el vehículo que viene y recién girar. Bueno, eso se va a evitar porque hay que hacer un rulo hacia el otro costado, no hay ningún cruce. Entonces es mucho más seguro. Y eso es porque ahí se cruzan dos caminos. La circunvalación, que como les digo es una autopista, y un camino que podríamos decir secundario, que ya no lo es tanto, que tiene doble sentido de circulación y de escaso ancho. Entonces es una autopista con una ruta que era un camino provincial en realidad. No era ni un camino, digamos, de la red nacional, como es la Ruta 9, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adecuar esos accesos a través de obras. Y eso es lo que se está haciendo. De cualquier manera, el ensanche de un puente no es lo más caro, mientras que aumentar la longitud en un tramo sí lo es. Porque les digo, les repito, la longitud de una estructura depende del momento. Y el momento crece con el cuadrado de la luz. Entonces, si el momento es 4 veces, o es 400, el otro es 200, 100, ¿cuánto habíamos dicho? 100 contra 400, bueno, esa es la relación del costo de la estructura, de la superestructura. Digamos. Claro, entiendo eso. Lo que no, digamos, al momento de ponderar, le pondrías un valor más bajo al ancho que al largo. No, no le pone valor más abajo, porque usted va a hacer un puente de tantos metros de ancho. Lo que le puede variar es la longitud en función de la distancia que haya entre las márgenes del río en distintos puntos, porque en un lado puede ser más profundo, entonces los dos márgenes puede estrecharse el curso, como en una barranca, y entonces ser más corta la longitud del puente en ese tramo, total, la longitud total. O la altura es distinta, entonces si hay mayor altura, la sección se estrecha, si hay más altura disponible. Claro, ahí entendí. Gracias. No toma en cuenta, siempre tiene que comparar el mismo ancho, lo que va a variar va a ser la longitud. La sección transversal del puente en todas las alternativas tiene que ser igual, porque si no, ya sería tanta la diferencia que no serían comparables, serían estructuras distintas. Lo que tiene que tener en común es el ancho. Está bien la observación. Todas las alternativas, si yo considero, obviamente, una alternativa de 2 metros y va a ser más barata, para igual luz, pero no es esa la variable de ajuste o de análisis. La principal es la otra, por lo que les dije del momento. Claro, está bien. Es como, toma como ancho unitario para todos los Claro. casos. Más que un ancho unitario, todas las obras son las mismas. Digamos, es como, sí, se independiza el ancho. Bien. Para el análisis. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? Bueno, si no hay más, yo les voy a subir ahora digamos, el PowerPoint de lo que sigue y espero que, bueno, lo lean, lo vean y lo comentamos la clase próxima. Va a haber en abril un día, ya les digo cuándo. En vez de tener clase el 18 de abril, que es un lunes, vamos a tener en el mismo horario el día 21 de abril, jueves. ¿Vieron que nosotros dejamos los jueves? También es horario de esta materia. Bueno, ahí vamos a poner el jueves 21 de abril a las 18 vamos a tener la clase que correspondería el lunes. Porque me han puesto en un tribunal de un concurso y entonces no puedo estar en ese horario. Tomen nota de eso para que sepan, no hay clase el 18, va a ser el 21. Profe, ¿en el mismo horario que el lunes? Sí, a las 18. En ese horario tenemos aeropuertos, a partir de las 7 de la tarde.
partir de 7, pero si decía que era 2 horas y media y 2 horas y media, y lo mío decía a partir de las 18. ¿Estás seguro que tiene aeropuertos? ¿A partir de las 19? ¿No tiene los lunes también aeropuerto? Tendríamos los lunes después de esta clase, pero solamente Sí. cursamos los jueves. La clase dice que empieza a las 18:15, pero el profe la empieza a las 19. A las 19. Bueno, Sí. entonces vamos a tener que tenerlo a las 17 o 17:30 ese día, para terminar a las 18:30 más o menos. Que es más o menos lo que tardo en explicarles las cosas. ¿Mm? Pasa, profe, que el horario de puentes de los jueves figura como a las 20:40. Por eso el A las profe... 20:40. Entonces me lo ha Claro. cambiado, porque el año pasado, bueno, entonces no vamos a tener ese, porque yo después tengo clase de análisis a las 20:40, así que no puedo. Claro, por eso lo ha puesto él a las 17. Eso lo ha hecho Daniel. Antes yo estaba a las 18 y él estaba años anteriores, creo que estaba al final. Pero no importa, no hay problema. Bueno, esa clase no la tenemos. Esa semana entonces no tenemos clase. ¿Mm? Bueno, quedamos así entonces, porque sí o sí tengo que dar la clase de análisis en ese horario a las 20:40. Yo también doy los lunes y los jueves del práctico, ahí voy a cambiar porque como estoy en ese concurso, recolmo, hay 3 candidatos, así que hay que escuchar los 3, después hacer los papeles, un lío. Bueno, muy bien. Será entonces, pero eso es en abril, ya después de las primeras clases, así que las primeras clases van a ser normales. Muy bien. Nos vemos entonces. No, profe. Hasta luego.